¿Cómo les va? Bueno, hace días que no nos vemos y hemos empezado a estudiar y a compartir las clases y las actividades a través de la plataforma de la escuela. Espero que realmente estén todos bien y me parecía importante por allí, como estamos trabajando un tema nuevo, que ya tiene que ver con la unidad de cuarto, ya terminamos de hacer lo que era el diagnóstico, por allí explicarles, contarles un poco qué es lo que estamos viendo, de qué trata, para darnos cuenta si están guiados, si se dan cuenta lo que estamos viendo o si por allí todavía no pudieron entender cuál es este tema que va a desarrollar la unidad 1. Hicimos dos trabajos que tienen que ver con esta nueva unidad. Trabajamos con la película Un Camino a Casa y trabajamos con un video cortito que hablaba sobre esos términos nuevos. ¿Qué puedo decirles de la película? El trabajo de la película que me fueron entregando, la verdad que en general estuvieron muy bien y pudieron darse cuenta de muchos aspectos que trabaja la película en base a el lugar donde nace Yaru y el lugar donde luego se crió, donde es adoptado, que es Australia. Si bien en la pregunta 5 hubo algunos errores o la mayoría prefirió o le pareció que era mejor investigar y no buscar los aspectos geográficos como lo que era el relieve o el clima dentro de la película que los mostraba y los podíamos ver, fue, digamos, lo único. Yo lo que voy a retomar sobre todo de ese trabajo es la pregunta que nos hablaba de cómo veíamos en esa película la globalización. Estuvo muy interesante, algunas respuestas donde ustedes marcan cómo se podía o se puede ir de un país a otro, lo que tiene que ver con el movimiento migratorio en el mundo. Realmente esas respuestas me gustaron mucho, estuvo bien, mucho o la mayoría fue a lo que eran los adelantos tecnológicos de las comunicaciones y ver cómo Yaru a través de Google Earth puede encontrar y darse cuenta de esas pequeñas fotos que tenía marcada en su cabeza del lugar donde había nacido y poderlo encontrar. Ambas están bien y es allí a donde queríamos llegar, ¿sí? Que pudieran darse cuenta cómo un lugar alejado del otro en el mundo podía relacionarse o podían encontrarse. En base al video, que fue la otra actividad, el video es un video cortito donde habla temas o conceptos que son nuevos y son propios de esta unidad. Es bastante sencillo, yo simplemente voy a aclararles eso que estuvieron viendo en ese pequeño video. Entonces, para eso voy a intentar armar un cuadro, no es un pizarrón porque no lo tengo, pero puse un afiche y vamos a ir armándolo. ¿En qué se va a basar? Nuestro tema en la unidad 1, creo que ustedes ya se dieron cuenta, es la globalización. ¿Qué es la globalización? Globalización viene de globo, ¿sí? En geografía y en muchas de las materias, cuando hablamos de globo, nos hace pensar a la forma de la Tierra, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a trabajar con el mundo en general, con este globo, a este globo nos vamos a referir, ¿sí? ¿Qué es la globalización? Es cómo dentro de lo que es el mundo yo me puedo relacionar. Es decir, nosotros nos podemos relacionar con cualquier país del mundo. Si nosotros queremos adquirir un producto que se fabrica en Japón, lo podemos hacer. Si Japón quiere adquirir un producto que nosotros lo fabricamos en Argentina, también lo puede hacer. ¿Sí? Es decir, esa relación que hay entre los países a nivel mundial es la globalización. Vamos a poner una definición. Es el proceso de interrelación entre países a escala mundial. Para que se dé la comunicación, la globalización,
tiene que haber varios componentes que son los que entran en juego. Es decir, que tiene componentes. Vamos a ver cuáles son esos componentes. Este es el más importante. El componente técnico. ¿Qué es el componente técnico? Con aquel que Yarú en la película accede a ver los caminos, a ver esas casas que él recordaba, dónde se ubicaban, en qué lugares, en qué sectores. Esos componentes técnicos están formados tanto por las telecomunicaciones, que gracias a Dios hoy también nos permiten seguir estudiando en el caso de lo que nos está pasando también a nivel mundial, y tiene que ver con todos los adelantos tecnológicos. Otro componente es el componente cultural. Cada país está formado por una cultura, por una costumbre, por un idioma, y esa cultura que tiene el determinado país se comienza a conocer en el mundo. Y hay otros países que toman cosas de esas culturas. Es decir, a ver, nosotros, el asado es algo propio de nuestra cultura, pero quizás en otra parte del mundo, porque había un argentino, porque lo encontraron en internet, o como sea, también disfrutan de un asado como el nuestro. Adquieren una costumbre que es nuestra. Otro componente es el económico-social. El componente económico-social va a tener que ver con la posición que adopte el Estado de cada país. Es decir, con la economía que lleve adelante cada país. Ahora después vamos a ver cuáles pueden ser. Y hay otro componente que es el político-económico. Teníamos el económico-social y el político-económico. El político-económico tiene que ver cuando los países se agrupan, ¿sí? Forman esos bloques regionales que ustedes los han visto seguro el año pasado en base a Argentina, que por ejemplo es parte del Mercosur. Entonces hace un bloque con Brasil, con otros países limítrofes, o también puede ser otro tipo de bloque que no sea el Mercosur, pero lo político-económico tiene que ver con esos bloques regionales, esa forma de agruparse, quizás no tanta cantidad de países, sino 8 o 10 países que tengan una cercanía y llegar a acuerdos económicos para poder comerciar unos con otros. Bien, ahora nos vamos a detener en estos dos, sobre todo en el económico-social. En el económico-social dijimos que este componente de la globalización iba a tener que ver con el Estado. Hay varios tipos de Estado. Podemos tener un Estado que sea capitalista, vamos a poner una flecha aquí, más o menos. La globalización está formada por sus componentes y esta era la definición. Vamos a ir uniendo. Bien, puede ser que el Estado adopte una posición capitalista, puede ser que el Estado de un país sea neoliberal, o puede ser que el Estado sea benefactor. ¿Dónde van a estar las diferencias de estos estados? Y que también estuvo varias de estas palabras que vemos en el cuadro, de estos conceptos que estamos trabajando en el cuadro, los vieron en el video cortito de la semana pasada. Estos estados se diferencian entre sí en la forma en que distribuyen las riquezas, ¿sí? Pero lo vamos a ir viendo de a uno
y más adelante en las actividades que siguen vamos a irlos trabajando qué es lo que cada estado tiene por sí. Simplemente para finalizar y para que no se les haga pesado. ¿Qué vamos a trabajar en la unidad? La globalización. Esa relación que existe entre los países a nivel mundial. Esa relación se da teniendo en cuenta 4 componentes. El técnico, que es el más importante de todos. Componentes culturales, económicos sociales y políticos económicos. Estos componentes van a estar dados de diferente manera de acuerdo al estado que tenga cada país. Bueno, ¿qué más decirles? Espero que estén entendiendo qué es lo que estamos trabajando. La próxima voy a intentar hacer un Zoom, así ustedes hoy me ven a mí, pero así yo también los puedo ver a ustedes y me pueden preguntar. Así que vamos a seguir trabajando con lo de Estado, con estos componentes, cómo se da en cada lugar y cómo va cambiando cuando un Estado es neoliberal o cuando un Estado es capitalista o benefactor. Vamos a seguir adelante con esta unidad, pero quería que les quedaran claros estos conceptos que trabajamos hasta ahora. Espero que estén bien y nos encontramos la próxima a través de un Zoom. Y si no, bueno, en las clases que ya voy a ir subiendo. Gracias por escuchar.